En este video hablaremos del Sirikasi, circo y danza africanos. En base a la formación que tenemos las personas de cultura general, es muy raro que nos hagamos la pregunta siquiera si el continente africano tiene una tradición circense, ya que cuando nosotros pensamos en la palabra circo, nos vienen a la mente países europeos como Rusia o países asiáticos como por ejemplo China. Sin embargo, todas las culturas del planeta, incluyendo la cultura o las culturas que florecieron en el continente africano, tienen diversas manifestaciones que nosotros podríamos considerar como circo o acrobacia en la actualidad, debido a que las habilidades físicas en las cuales se basa la acrobacia están presentes en todos los seres humanos como habilidades motoras de reserva y la curiosidad de nosotros como especie por intentar cosas diversas con nuestros cuerpos ha estado presente desde tiempos inmemoriales. La palabra circo probablemente no dirige los pensamientos de la mayoría de las personas hacia el continente africano, pero la verdad es que África tiene una historia larga y muy rica en el entretenimiento, que ahora conocemos como circo. Se cree que un estilo acrobático folclórico tradicional, llamado Sirikasi, se realizó en África antes de que los humanos pusieran un pie en Europa. Las viejas tradiciones han crecido y evolucionado a lo largo de los años, mezclándose con métodos desarrollados en Asia y Medio Oriente, y el resultado es un estilo dinámico de actuación que presenta un contorsionismo increíble, hazañas sobrehumanas de fuerza y equilibrio, vestimenta tradicional y mucho baile, incluyendo el limbo, sí, el baile de escabullirse debajo de una escoba. Katy Klingspor, 2010. Para los ojos poco entrenados en las artes acrobáticas, lo más sencillo es categorizar o catalogar las expresiones antecesoras de la acrobacia o el circo en una cultura o culturas simplemente como folclore o danzas o expresiones teatrales. En África, cada tribu desarrolló su propio estilo único de baile, que se divide en tres categorías según el propósito. El primero es el baile religioso, que según muchas tribus mejora la paz, la salud y la prosperidad. Las danzas religiosas a menudo involucraban enmascarados que actuaban como espíritus y como quienes los aplacaban. La religión y la espiritualidad infundieron cada parte de la vida africana tradicional y continúan afectando la danza africana en la actualidad. El segundo es griótico, y era un tipo de danza que contaba una historia. Lleva el nombre de un griot, que es un término para un narrador tradicional en África Occidental. Ciertas danzas grióticas solo las bailaba el griot de la tribu. Hoy las comparsas realizan los mismos bailes que alguna vez fueron exclusivos del griot. El tercer tipo es ceremonial. Estos bailes se realizan en ceremonias como bodas, aniversarios y ritos de iniciación. Sin embargo, muchos bailes no tenían un solo propósito, más bien, a menudo había un propósito principal, que se mezclaba con muchos propósitos secundarios. La danza era a menudo muy importante para el mantenimiento del estatus de un gobernante en la sociedad tribal. El colonialismo y la globalización han resultado en la erradicación de ciertos estilos de danza africana. Otros estilos se han combinado o mezclado con estilos de baile fuera de África. Mombasa es una localidad de Kenia, es la segunda mayor ciudad keniana tras la capital, Nairobi, además de ser el principal puerto de África Oriental. Se encuentra sobre una isla a orillas del Océano Índico. La ciudad es el centro de la industria del turismo costero. Al ser una ciudad portuaria, esta tuvo el beneficio de recibir influencias culturales de muchas latitudes, tanto de fuera del país como de manera interna, lo cual creó en su folclore y artes afines a la acrobacia una combinación bastante interesante. Las rutinas ilustran una historia rica y en evolución de las tradiciones de entretenimiento africanas, arraigadas en Sirikasi, una combinación de danza folclórica y acrobacias. Con el tiempo, las rutinas han sido modeladas por la influencia de los comerciantes árabes en Mombasa, con sus trucos de malabarismo y equilibrio. Betty Nikia, 2011. Cabe resaltar que lo que otros podrían ver como simple folclore o tradiciones, nosotros lo consideramos circo debido a que lo estudiamos. Y no es raro ver en diferentes latitudes del mundo, como por ejemplo en África, gente muy talentosa que ha desempeñado actividades eminentemente acrobáticas o que nosotros podríamos considerar como circenses sin siquiera ser conscientes de ello. En África, numerosos artistas, malabaristas, acróbatas, equilibristas, funambulistas, zancudos y domadores hacen circo sin siquiera ser conscientes de ello.
Competiciones de bastón en los Bignautoros de Tanzania, el tiro al arco de los pigmeos de África Central, el ritual de los luchadores del Senegal y el Níger, los dodos de Burkina Faso, los vertiginosos saltos de las gentes de Benín, Nigeria y Ghana, los lanzadores de Azagaya Batusi, los volatineros de Marruecos, los púgiles del Chad. Dominic Muquer, 2003, página 117. Ghana o la República de Ghana es un país del oeste de África constituido como una república presidencialista. Limita al norte con Burkina Faso, al este con Togo, al oeste con Costa de Marfil y al sur con el Golfo de Guinea. Las personas nacidas en ese territorio, al tener contacto con la gente invasora de Europa, se dieron cuenta que mostrando ciertas habilidades provenientes de sus tradiciones folclóricas, podían tener un modo de vida al impresionar a los invasores europeos con sus habilidades físicas. Las troupes assassisos son muy famosas en el país de Ghana y actúan tanto en los lugares públicos como en los casinos y hoteles para turistas, acróbatas, malabaristas, contorsionistas y tragafuegos. Utilizan aperos de cocina como accesorios para sus números. Dominic Mucler, 2003, página 117. Este territorio fue objeto de constantes expediciones europeas, principalmente de portugueses, británicos y neerlandeses, y de menor grado de daneses, suecos y prusianos, para el comercio de gran cantidad de oro que hay por toda la zona. Por eso al territorio se le denominó Costa de Oro. En Senegal o República del Senegal, numerosos puestos comerciales pertenecientes a diferentes potencias coloniales se establecieron en la costa. Todas las etnias practicaban la acrobacia. Unos en la región S hacen acrobacias con calabazas, otros de la etnia Cerese practican la lucha con máscaras. Dominic Mucler, 2003, página 117. En Kenia o la República de Kenia, cuya capital es Nairobi, y con una población de 46 millones de habitantes, con gente de numerosas culturas y orígenes, las troupes de Kenia, influenciadas por los circos rusos y chinos, practican el salto a través de aros, como en China. Dominic Mucler, 2003, página 117. La República de Guinea, antiguamente conocida como Guinea Francesa, con 14 millones de guineanos, pertenecen a 24 grupos étnicos. Los Nimacalas de Guinea son unos virtuosos del violón, el bolón y el djembe, lo que no les impide ejecutar increíbles saltos mortales. Dominic Mucler, 2003, página 117. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte y darle like.